Buenas tardes, José Carlos. Muy buenas, Pablo. Muchas gracias por estar aquí hoy con nosotros. Genial. Me gustaría empezar preguntándote por lo más importante. ¿Cómo puede la IA aportar valor a una empresa? Pues aquí hay un abanico de opciones. Es decir, a día de hoy muchas empresas están queriendo entrar en la IA, eso para empezar. Pero quizás están empezando por una capa superficial, es decir, están usando herramientas que tienen IA, lo cual es genial. ChatGPT o usan Gemini o usan herramientas que a la postre pues usan IA en sus procesos y te dan un aporte de eficiencia, con lo cual eso pues es genial. ¿Por qué digo que es una capa superficial? Porque bueno, lo están usando para procesos con herramientas que usan IA para algo, pero no están dentro del proceso de su modelo de negocio. Quizás es ahora cuando yo veo que muchas empresas ya sí se están interesando por dar ese paso hacia adelante, es decir, ¿cómo meto yo IA dentro de mi empresa? Que no sea solo usar alguna herramienta con IA, ¿no? Y ese es un poco el punto en el que ahora empieza el debate. ¿Qué se ve mucho? Pues vamos a meter un agente o un chatbot que lo pongo en la web o algo así, y con IA es capaz de hablar de mi empresa, de mis productos, y eso brilla mucho. O sea, eso brilla un montón y es una IA buena, pero no es la IA donde está el dinero. Que todo aporta dinero, vamos a decirlo así, una empresa, todo lo que mejora aporta, pero no es donde está la palanca real que te mueva la vida. La palanca real que te mueve la vida está en procesos que cambian tu forma de trabajar. Al final es, por ejemplo, si me voy a una IA tipo agente que tenga acceso a escritura y lectura en tu ERP o en tu CRM, podrías tener, vale, sí, ese bot que está en la web para que un cliente te pida una factura y tu agente es capaz de, primero, validar que esa persona es realmente tu cliente, quién es, validándolo con su CIF, su fecha de nacimiento, de constitución de la empresa, algún dato sensible o suficientes datos como para decir, vale, esta persona está autorizada. Y a partir de ahí puedo ir a mi ERP, sacar una factura, ponerla en PDF y dársela. Es decir, ya no es solo una pregunta-respuesta sobre cosas de mi empresa. Es un ejemplo muy interesante, porque lo que nos estás comentando es que la gente estaba usando IA un poquito, no a lo loco, pero sí de una forma muy fragmentada y que realmente se puede ir un paso más allá aportando mucho más valor. Correcto, porque a día de hoy, como dices, estamos usando IA en este proceso aquí, en aquel de allí, pero siempre con herramientas externas. Y lo que digo es, si hacemos un agente o un multiagente, que cada uno sea especialista, este es en facturas, este es en productos, este en contratación, este en recursos humanos, todo dentro de la empresa y todo bien conectado, al final podrías tener un sistema inteligente que ayuda a, usando la información de la empresa y escribiendo en ella, hacer que muchos procesos se automaticen. Pero aún así aquí estaríamos en esa IA que son los bots, que son los lenguajes naturales, que es todo esto que se ve mucho a día de hoy con la IA generativa, que se oye mucho, la IA generativa. Y es buena y aporta. Pero vuelvo a decir, no está ahí la palanca del EBITDA. ¿Dónde está la palanca del EBITDA? Si nos vamos a sistemas de predicción, que es la IA tradicional o la IA fuerte, son sistemas de predicción sobre todo. Y la predicción ayuda a entender o a detectar patrones y qué va a ocurrir después. Ahí es donde de golpe sí está la palanca del EBITDA. ¿Por qué? Porque en este caso, si nosotros somos capaces, pongo un ejemplo a veces, que es, tenemos una empresa que tiene almacén para poder estocar producto, para vender producto. Obviamente tú estocas producto en base a una previsión que tú tengas de venta. Y entonces pues estocas, tengo que tener de esta referencia pues mínimo 1000, de esta mínimo 500, etcétera, ¿no? Si tú quieres crecer al doble, porque estás creciendo, estás haciendo campaña de marketing, lo que tienes que hacer obviamente es provisionarte el doble. Y eso significa a lo mejor alquilar o comprar otra nave y estocarla y llenarla de material. Si en una nave me caben 4 millones de euros en material, estamos diciendo que para poder crecer al doble tengo que invertir el alquiler de la nave más estocar 4 millones de euros de material. Bueno, es una inversión para crecimiento. Bien. Ahora imagínate que tengo un sistema de IA que es capaz de forma dinámica no solo decir de esta referencia 1000, siempre más o menos 1000, mientras que esté así. Si voy creciendo iré cambiándolo. Es como muy estático. Una IA podría acoplarse semana a semana o mes a mes o día a día, según la recurrencia o la rotación de nuestro producto, a predecir qué estocaje debería tener durante la semana que viene de tal material. En ese caso, si soy capaz de predecirlo y por tanto ajustarlo, resulta que a lo mejor en lugar de estocar 4 millones de euros para mi volumen actual y 8 para un volumen doble, podría estocar 2 millones, porque como lo tengo ajustado para no dar rotura de stock, con 2 millones puedo dar el mismo servicio que doy a día de hoy. Con lo cual, para doblarme,
son 4 millones, que es lo que tengo, y la nave que tengo. Con lo cual, me acabo de ahorrar una inversión de 4 millones de golpe, por aplicar una IA predictiva. Entonces, eso, ¿un bot te ayuda? Sí, pero un bot no te mueve 4 millones de euros de volumen, que sin esos 4 millones de euros, obviamente en inversión financiera, es un dinero que estamos hablando a lo mejor de 200, 300 mil euros de vida que a lo mejor puedes conseguir con esa inversión o capacidad de crecimiento. Entonces, te doy el ejemplo del almacenaje, como te doy ejemplos de, oye, pues tengo 200 personas en mi plantilla ejecutando tal tipo de función. ¿Podemos de alguna forma ayudar a que la IA optimice esos procesos, optimice la comunicación entre esas personas, o el planning de trabajo, o alguno de los puntos para hacer que esas personas sean un 7% más eficientes? Me estoy yendo al 7, no te digo un 30% más eficiente. Un 7, impacta un poco. Pero es que un 7% de 200 personas es el trabajo de 14 personas. Claro. Es que podrías crecer como en 14 personas sin coste añadido. Si consigues crecer como en 14 personas en volumen de clientes sin tener que aumentar tu estructura, significa que esas 14 personas, todo eso va directo a EBITDA. Entonces eso es lo que te mueve la palanca. Estás siendo más eficiente que la competencia, además. Es lo que al final mueve la aguja. Entonces, nosotros podemos tener muchas opciones de IA. En IA está la IA generativa, que es la que conoce mucha gente gracias al boom de la IA, que oye, que es genial, pero tenemos IA predictiva para recomendación, para clasificación, tenemos para optimización, tenemos un montón de posibles IAs, y en cada caso se aplica de forma diferente, porque cada caso es un poco un mundo, pero bien aplicada en un sitio donde realmente tengas escala, es donde de buenas a primeras una mejora de un 5, un 6, un 10 o un 3% te mueve la aguja un montón. El titular sería que hay vida más allá de ChatGPT. Mucha vida. Yo digo que es genial que haya llegado la IA generativa, porque aunque no sea la palanca del EBITDA, es la palanca de que la gente tenga curiosidad por la IA. Que todo esto, el boom de la IA generativa, tiene un par de años y parece que es nuevo, pero la IA tiene decenas de años. Es una técnica muy madura. Lo que pasa es que hasta días de hoy, como no se conocía tanto, solo las grandísimas empresas están metidas en la IA desde hace mucho. Claro. Las empresas medianas o pequeñas o no tan grandes, pues les ha dado miedo meterse en algo por desconocimiento, porque nadie se metía o porque esto es algo de los grandes. Pero a día de hoy, gracias a la IA generativa, muchos lo ven más cercano. Ya no ven la IA como esa cosa, ente, al alcance de muy pocos, sino como algo que a lo mejor está al alcance de mi empresa. Entonces es un habilitador. Y para una empresa que no sabría por dónde empezar, que son conscientes de que la IA va a terminar impactando en su sector de negocio antes o después, pero no tienen claro por dónde podrían comenzar, ¿qué les recomendarías? Mira, hay muchos sitios donde una empresa puede meter IA. Y imagínate que hay 18 procesos de una empresa concreta donde puede aplicar la IA. Pero imagínate que lo metes en un proceso donde dices, en este proceso, si uso IA, lo hago en la mitad de tiempo. Parece genial, esa IA hay que hacerla. Pero resulta que a eso le estás dedicando 4 horas al mes. Entonces, bueno, de 4 pasas a 2. La aguja te la mueve 2 horas de trabajo al mes. Pues como te cueste meter eso, 2 o 3 mil euros, que no es tanto dinero, ¿cuánto tardas tú en recuperar ese dinero? En cambio, hay puntos donde a lo mejor la IA te mueve la aguja un 4%. Y dices, pues no es tanto. Ya, pero tú tienes ahí 200 personas. Entonces, ¿dónde te impacta? O, metida en tema cliente comercial, resulta que tú eres un B2C, con lo cual tienes clientes finalistas, gran consumo, y tienes 300.000 clientes. ¿De qué forma puedo usar IA para vender un poco más? O aumentar el ticket medio, o llegar con más productos a esos mismos clientes. De buena primera, tú ahí subes un 3%, y es un 3% más en ventas. Una pequeña mejora de un gran volumen impacta muchísimo. Correcto. Entonces, si es verdad que hay muchas opciones, a veces parece, porque lo ves por Publi o lo que sea, que hay tal cosa, te mejora este proceso. Y eso parece café para todos. Entonces, yo no iría tanto por ahí, porque eso, que a lo mejor es muy bueno en una empresa, en la tuya es bueno, con lo cual no puedes decir, no, esto es malo para mí, ¿no? Es bueno, pero no te mueve tanto la aguja. Y al final, tenemos las balas que tenemos, es decir, no vas a invertir el 60% de tu facturación en hacer experimentos de IA. Tienes un budget o generarás un budget porque entiendes que es importante entrar en IA. Con lo cual a lo mejor puedes acometer 2, 3, 4 proyectos de IA. Oye, vamos a acometerlos en los puntos donde más ROI te dé, donde más sentido tenga, donde más impacte en un corto, medio, largo plazo. ¿Y cómo se estructura eso entonces? Correcto. Ahí donde yo iría es que el primer paso, antes de empezar a hacer ninguna inversión en IA,
sería tener un plan estratégico de IA. O sea, yo lo llamo así, plan estratégico de IA a 3 años vista. De forma que no vayas ejecutando IA o usando o experimentando con IA aquí o allí según te dicen, sino, oye, he hecho un análisis concienzudo, profundo, con gente que sabe esto, y el plan que sale a 3 años son estos. Son pasos que tengo que dar sí o sí para avanzar de forma conocida hacia un sitio mejor. Entonces, lo que me preguntabas, ¿cómo se enfrenta uno a eso, ¿no? Pues nosotros en Nazarí Inteligenia estamos ofreciendo este servicio porque estamos viendo justamente esto, el mare magnum de empresas que quieren meter IA como sea, pero ves como que dan palos de ciego muchas veces. Digo palos de ciego no desde el punto de vista negativo, que al final todo lo que hagas de IA bueno será, todo mejora, pero a lo mejor en los sitios que no generan más moviéndose por moda, sale una noticia, sale una nueva versión de algún modelo de lenguaje y entonces... Eso es. Entonces en la IA hay muchas opciones en IA y para cada empresa puede ser diferente o la palanca puede ser diferente. Entonces quizá lo importante es crear un plan estratégico de IA que básicamente se basa en, para poder meter IA en tu empresa, lo primero de todo es conocer bien tu empresa. Es decir, que personal experto en consultoría de negocio e inteligencia artificial puedan entender los procesos de tu empresa para saber qué oportunidades hay de IA. Es decir, en cuáles de los procesos la IA tiene sentido. Y para eso hay que conocer bien las volumetrías, qué hace la gente, qué departamentos son los más grandes o cuáles mueven más recursos o en cuáles hay más repetición o más capacidad de automatización. Al final, un proceso de entender bien los procesos de tu empresa, quizás los principales o cuantos más mejor al final, porque detectan más oportunidades. A partir de ahí lo que hacemos es decir, vale, de todos estos procesos, me lo invento, estos 8 tienen una oportunidad de IA buena, es decir, buena vamos a entenderlo como que mueven la palanca de la vida, como que realmente aportan un valor diferencial a 2-3 años vista para diferenciarte de tu competencia y para poder hacer que tu empresa sea una empresa inteligente. Hay que entender la estructura, por tanto, de costes y de beneficios siempre para poder saber dónde hay que poner la palanca. Entonces, donde ponemos las oportunidades es en eso, en los que la estimación de coste-retorno, lo que es el ROI, sale muy positivo. Muy positivo, quiero decir que se puede amortizar entre 8 meses, 1 año y medio. Más de eso no. Con lo cual, a partir de ese tiempo, es beneficio todo lo que genera. Y ahora, ¿qué es lo que hacemos en un segundo paso? Porque a lo mejor yo te he detectado estos 8 puntos de oportunidad, pero ahora hay que mirar la madurez tecnológica y calidad del dato que hay en tu empresa. ¿Por qué? Porque puede ser que imagínate que el más prometedor, es decir, la oportunidad de IA que más te movería la aguja, es un proceso en el que la gente a día de hoy lo hace en papel. Vale, ponerme un caso muy grave, ¿no? Pues está en papel, real en muchos casos. Si está en papel, poca IA podemos meter ahí. Entonces, la oportunidad es una oportunidad increíble, tienes que cogerla, pero hoy no puedes hacerlo porque estás en papel. Porque la IA necesita datos. La IA necesita datos y datos de calidad. Entonces, en ese proceso de análisis de madurez tecnológica y de calidad del dato, lo que hacemos es, desde nuestro equipo de tecnología, valorar qué herramientas subyacen a tus procesos y qué calidad tiene el dato. Me explico en los dos casos. En el caso de papel significa que no tengo tecnología, ¿vale? Con lo cual, obviamente, para coger esa oportunidad de IA, primero hay que hacer una inversión tecnológica, ¿vale? ¿Qué significa calidad del dato? Tienes la herramienta, pero detectamos que el dato no es bueno. ¿No es bueno por qué? Porque a lo mejor ese dato se mete al principio del proceso y después a lo mejor hay modificaciones, pero no se actualiza en la herramienta. O cuando tienen que meter el dato, no tienen muy claro el dato, meten cualquier cosa para rellenar y ya después lo pondré bien y lo mismo se le olvida ponerlo. Es detectar hasta qué punto los datos que están debajo de la tecnología tienen una actualización suficiente para mantener esa calidad del dato que nos permite hacer IA. Entonces, al final, cuando metemos todo esto en la coctelera, es decir, tenemos los procesos de negocio, entendemos cómo funciona la empresa, sacamos las oportunidades de IA que te mueven la aguja, le sumo tu madurez tecnológica a día de hoy y le sumo la calidad del dato a día de hoy. Cuando cojo todo eso, visto desde nuestro equipo, lo que vamos a hacer a partir de es sacar un plan estratégico en IA que lo que dice es, año 1, de las oportunidades, esta y esta la podrías acometer en IA. Puedes hacer IA aquí y es lo que más interesante es. Pero también durante el año 1 te recomendaría hacer esta inversión en tecnología o en calidad del dato. ¿Por qué? Porque eso nos va a habilitar que en el año 2 podamos hacer esta otra oportunidad de IA que es súper interesante. Y además, estas otras inversiones tecnológicas que nos habilitan para el año 3 hacer estas oportunidades de IA. Al final lo que tenemos es un roadmap a 3 años, año a año,
¿Qué cosas podemos hacer a corto, medio y largo? De IA y de avance tecnológico que son habilitadoras de más IA. De forma que al final de este proceso lo que tenemos es una empresa más inteligente y una empresa que tiene inteligencia artificial en su core, en su proceso interno, con lo cual es una empresa más competitiva mañana, mejor organizada, con más capacidad de crecimiento, que se adelantan a los problemas. Entonces al final entran en una dinámica que obviamente es muy interesante para una empresa. Y no a lo mejor haber hecho ciertas cosas de IA, pero que no están alineadas en una estrategia que de buena primera te dé una rampa de subida notable. Entonces no se trata tanto de si IA sí o IA no, porque dentro de 2 o 3 años va a haber una enorme diferencia entre aquellas empresas que la usen y aquellas que no la usen, sino usar la IA de una forma inteligente. Sí, valga la redundancia. Exacto. Invirtiendo donde más efecto va a producir. Totalmente. O sea, yo creo que la diatriba entre IA sí y IA no, eso no tiene sentido, ¿no? Es una conversación muerta. Es decir, he estado en algunos foros donde se dice, ha habido en el mundo de la tecnología 3 grandes momentos en la historia. Fíjate, si te pongo 3, y de los últimos 30, 40 años, son 3 cosas grandes, ¿no? La primera fue la aparición de Internet. Te cambia el mundo. Antes de eso sí había ordenadores, pero eran estaciones de trabajo y todo funcionaba en la máquina. Aparece Internet y revoluciona el mundo con Internet. Punto 1. Se crean, ¿vale? Y se destruyen empresas. Una barbaridad. O sea, eso cambia el mundo. En ese momento, no, yo no sé si ir a Internet o no, no sé si tener una página web o no. Esto no está en debate. O sea, es que ha venido Internet y esto cambia el mundo. Momento 2. Movilidad. Aparece dispositivos móviles inteligentes con conexión a Internet 24/7 en el bolsillo de la gente que se mueve. Eso cambió el mundo de nuevo. Redes sociales, un montón de empresas, compra vía móvil. Antes la gente solo podía ir al ordenador para conectarse. Ahora tú tienes a la gente conectada 24/7, puedes mandarle notificaciones. La gente vivimos conectados. Con lo cual, la cultura previa a la movilidad, como la conocemos a día de hoy, es un mundo diferente a posterior a eso. Eso era 2010, 2011, 2008, 2009. Eso cambió todo. Y actuó como habilitador para la generación de datos necesaria para que la IA pudiera geoposición, aparecer. movimiento real time, acceso a información en cualquier momento. Es decir, es un momento en el mundo de la tecnología que cambia. Las empresas de antes y las de después ya eran otras. El tercer punto es la inteligencia artificial. Es decir, el boom de la inteligencia artificial, que no es una moda porque es algo que lleva cocinándose más de 30 años, con lo cual está muy sólido, es algo que viene a cambiar de nuevo lo que conocemos. Todo lo de antes y lo de después. Entonces, la conversación no es, no sé si así. La IA está y ya está, y va a estar y esto viene a quedarse. Porque ya lleva tiempo, de hecho, no es algo nuevo. Pero ya viene a quedarse de forma notable. Entonces, la IA viene, cambia el mundo y lo único que queda es intentar subirnos a esa ola de la mejor forma posible. Porque obviamente todos los cambios grandes o drásticos en cualquier área de negocio mundial te destruyen un montón de empresas y te crean un montón de oportunidades. Entonces lo importante es mantenerse en un punto en el que sea tu empresa la que crezca de una forma sana. Y para las empresas que todavía tengan dudas acerca de si es el momento de invertir o no invertir, ¿tú crees que el presente Keep Consulting representa una oportunidad interesante para estas empresas que quieran acercarse o lanzar un plan de transformación, plan estratégico en inteligencia artificial? Sinceramente, yo cuando lo vi dije, han dado en el clavo con el tiempo, porque muchas veces este tipo de ayudas llegan a destiempo, cuando ya no es tan necesario, cuando ya vas tarde o no están bien argumentadas. En cambio aquí ha coincidido el momento en el que muchas empresas se están preguntando ¿cómo doy un paso más en la IA? Pero no tengo claro cómo darlo. Y justamente ante esta duda, este querer entrar, pero no saber cómo, aparece el programa Keep Consulting. Yo cuando lo vi dije, viene genial, porque realmente es un programa orientado solo a consultoría, con lo cual encaja muy bien con todo esto de consultoría en el dato, en la transformación digital, inteligencia artificial, que ayuda a pagar consultoría, te sale gratis, pero estás consiguiendo justamente ese plan estratégico en estas tecnologías de alto nivel que te ayudan a dar mejores pasos en el futuro. Con lo cual, es como que encajan muy bien muchas cosas. Con lo cual yo diría, tener un plan estratégico en IA es importante para cualquiera
tengas o no tengas un kit consulting. Es verdad que tienes que tener cierto volumen de negocio, de empleados o de clientes para que esto tenga efecto. Es decir, a lo mejor una micropyme de 3 personas con, lo invento, 35 clientes, difícilmente le puedes sacar mucho rendimiento a una estrategia de IA. Pero en volúmenes más altos, me lo pongo, 15, 20, 30 personas en adelante, o 1.000, 2.000, 3.000 clientes, o este tipo de volúmenes que ya empiezan a crecer, ¿vale? Y de ahí en adelante, un plan estratégico en IA es útil para todos. Hasta 250 personas, Kit Consulting te da la oportunidad de tenerlos gratis. Con lo cual, oye, si sois menos de 250 personas, coger esto porque podéis tener este plan estratégico en IA que da un valor muy diferencial para poder durante los siguientes 3 años acometer las inversiones de una forma inteligente. Pero aun siendo más de 250 es que esto es importante hacerlo. Entonces, esto hay que hacerlo sí o sí. La típica inversión que se termina pagando sola más rápido, ¿no? O sea, el valor... Yo es que llevo viendo durante meses inversiones en IA en unas empresas y en otras que tú dices, ¿por qué? Por moda, a lo mejor, o porque algo hay que hacer, aunque no sepamos cómo. Sí. Y fíjate que el por qué vengo a lo que he dicho al principio, que ninguna es mala. Que tú dices, aporta valor, sí, pero te estás gastando este dinero en algo que te aporta valor, pero el valor es muy pequeño, dudo que lo recuperes, o va a tardar mucho en recuperarlo, cuando tienes estas otras oportunidades de meter IA que de verdad te mueven la aguja, pero ni las has visto. Entonces... Y como responsable en Acereres Inteligenia de la implantación de todos estos sistemas en clientes y como agentes autorizados para implantar el Kit Consulting, ¿qué le recomendarías a una empresa que tiene alguna duda de si es el momento o no es el momento? Mira, aquí, o de no lo tengo claro. Yo diría, teniendo Kit Consulting, como es gratis, o sea, preguntar es gratis y hacer Kit Consulting le va a ser también gratis. Pero bueno, yo diría, oye, nosotros estamos a disposición. De hecho, nosotros hemos habilitado, por la demanda que hay, hemos habilitado un correo electrónico que es ia@nazaries.com para poder recibir ahí, oye, cualquier consulta o si cómo lo implanto, cómo pido Kit Consulting, cómo puedo hacer el plan estratégico de IA con vosotros. Entonces, podéis escribir ahí tranquilamente, porque os vamos atendiendo y en la medida de lo posible, porque es verdad que hay mucha demanda, pero vamos a dar, obviamente, servicio porque firmemente creemos que viene ahora un momento de cambio grande, como he dicho antes, un punto histórico, y nosotros que vivimos la IA desde hace mucho tiempo y también los modelos de negocio, porque hemos transformado digitalmente muchos negocios, con lo cual estamos muy cerca de eso, somos sensibles a cómo hacen las empresas las inversiones tecnológicas. Y estamos viendo que se están haciendo inversiones en IA, quizá no muy bien hechas o bien hiladas una con la siguiente. Entonces vemos como que aportan muchísimo valor al tejido empresarial en el momento en el que vivimos para poder ser más competitivos el día del mañana y que el tejido empresarial de España, en el que nos movemos mucho, pueda ser competitivo a nivel Europa o mundial a unos años vista, que oye, es como que nos llama mucho el decir vamos a apostar fuerte por, como sea, dar este servicio de plan estratégico de IA para que las empresas tengan un roadmap claro, porque creemos que de verdad es un valor añadido para tener que toda empresa tiene que tener su plan de inversión a 3 años, después cada uno invertirá lo que puede invertir, pero lo poco o mucho que inviertas, que vaya alineado en algo que tenga sentido. Y sabiendo que lo vas a recuperar lo más rápido posible. Correcto. Perfecto, pues muchísimas gracias por tu tiempo. Pues por el tuyo también. Seguiremos hablando de estos temas. Seguro. Venga, muchas gracias. Muchísimas gracias.